Buenas noches, amigos de Comuniqué. Estamos ya en una emisión más de Círculo Rojo y esta es una emisión muy especial porque se encuentra conmigo una persona a la que yo respeto, admiro profundamente, he seguido su trayectoria. Es nada más para que usted se dé idea. Fue consejero electoral del Distrito Federal, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C. Le ha tocado vivir de cerca algunos de los casos más trágicos de este país que usted seguramente ha escuchado en todos los medios que lo permiten. Sociólogo de formación, pero defensor de los derechos humanos y de la democracia por convicción. Emilio Álvarez y Casa. Eduardo, un gusto que estés aquí. Mi privilegio estar acá en Mérida, en Círculo Rojo contigo, platicando, compartiendo. Muchas gracias. Un gusto. No, gracias a ti. Mi privilegio, mi privilegio. Gracias a ti por el trabajo que has realizado. Gracias. Por las conciencias que has despertado, por los ojos que has abierto. Es pues un trabajo compartido, pero además yo digo que el trabajo de defender derechos humanos es como de albañil de la esperanza, ¿no? Es pegar tabiquito, de tratar de que las cosas sean mejor y no un horizonte de brutalidad, ¿verdad? Así me entiendo. Albañil de la esperanza. Albañil de la esperanza. Pues mira, yo quisiera que hubiera más como tú, ¿no? Muchas gracias. Más gente con ese compromiso, pero sobre todo con esa coherencia entre su decir y su hacer. Esa es mi apuesta, fíjate. Es la búsqueda de la congruencia es un poco así como el viaje de la utopía, ¿no? No porque la alcances, sino porque hay que buscarla, ¿no? Siempre tenemos dilemas éticos, políticos, todos los días. Y no hay cosa aquella como que ya llegaste. Es como el horizonte que se te corre, ¿no? Que se corre. Y yo creo que ese es el debate diario. Yo por eso pienso que es una búsqueda, ¿no? Y todos los días tienes dilemas, desde cómo te relacionas con tus hijas, tu hijo, en casa, si crees algunas cosas y te saltan las verdades a la cara y dices, ¿no? O con tus compañeros de trabajo, o los dilemas políticos o profesionales, ¿no? Y es ahí entonces donde dices, ¿crees en verdad lo que estás diciendo? Pues entonces actúa en consecuencia. Y esa ha sido una regla que trato de atender, igual y no lo logro, pero por lo menos lo busco, ¿no? Y lo que me ha orientado, y en el ánimo de decir las cosas como se tienen que decir, ¿verdad? Que hay que pagar un precio, sí. Sí. Muy alto, ¿no? Desde la sociedad civil, cuando estuve en CENCOS en los 90s, pues sí, ¿no? Cuando explotó la guerra zapatista, afuera de mi casa había agentes de gobernación, en CENCOS con mi padre nos persiguieron. Cuando estuve como consejero electoral, las presiones de los partidos para votar como ellos querían que votaras. En la Comisión de Derechos Humanos, casos como el News Divine, ¿no? que hasta amenazas a mi personal hubo. O en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, soportando presiones de gobiernos, entre ellos el gobierno mexicano de manera muy clara, casos como Ayotzinapa, ¿no? O casos como Atenco, las mujeres violadas en Atenco, o algunos otros, ¿no? Casos muy emblemáticos en países como Argentina, Brasil, mismo Estados Unidos, para que no hubiera audiencias, para que no se trataran los casos, para que no se otorgaran medidas cautelares, vamos, hasta para que no salieran comunicados de prensa. Te hablaban los cancilleres para decir, no lo vayas a sacar. Pero al final del día, mi entendimiento de las cosas es que toda esa parafernalia de convenciones, de leyes, de constituciones, funcionan porque hay víctimas que están pidiendo justicia y porque hay quien reclama desde distintos espacios. Puede ser la sociedad civil, puede ser los medios de comunicación, puede ser los espacios públicos incluso, pero hay un reclamo, hay una apuesta para que funcione aquella cosa que llamamos democracia. Pero yo creo que todo esto que mencionas, digo, qué bueno que hay gente como tú y qué malo.
Sí. Quisiéramos que no fuera necesario, ¿no? Quisiéramos que no hubiera comisiones de derechos humanos, quisiéramos que no hubiera organismos civiles de derechos humanos, porque querría decir que el aparato de gobierno funciona de tal manera que no es necesario estarnos cuidando de nuestros empleados. Claro. Que no es necesario estarnos defendiendo de los que nos representan. Y lo que sucede en la vida real es que en general en la cosa pública tenemos una bola de atascados, ¿no? Hoy en la UADY y en la Marista hubo un par de conferencias. Yo le preguntaba a la gente, a los que estaban ahí, a ver, díganme, levanten la mano todos aquellos que se sientan orgullosos, orgullosas de su país, de lo que quieren, del México, que les emociona cuando hablan de su cultura, de su tierra, de su gente. Todos o casi todos levantaron la mano. Luego hice otra pregunta. Díganme, por favor, levanten la mano, por favor, quienes se orgullecen de sus autoridades. Nadie levantó la mano. Ese es el México que tenemos. Orgullosos de nuestra gente, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras riquezas, de aquella cosa que llamamos México, avergonzados de nuestros gobernantes. Qué duro, ¿no? Que nadie, en las dos. Y sobre todo siendo una audiencia de jóvenes. Sí, de jóvenes, pero además muchos de ellos estudiando Derecho. Que tú dirías, bueno, son estos jóvenes que están apostando por la legalidad, por el Estado de Derecho, la democracia. Nadie. A mí me impactó, ¿no? Es muy duro. Tenemos que irnos a un corte. Te invito a que nos acompañes estos 2 minutos que sí. vamos a estar fuera. No le cambie. Está Emilio Álvarez y Casa aquí en Círculo Rojo. Ya estamos de regreso platicando con Emilio Álvarez y Casa sobre su experiencia con los jóvenes de la UADY y de la Marista que nos decías, pero yo quisiera irme más atrás. Sí. ¿Cómo llegas tú a la Comisión Interamericana? Mira, yo estaba acompañando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con Javier Sicilia. Del cual además eres cofundador. Del cual soy cofundador, de ese grito desgarrador que surge de un poeta cuando matan a su hijo y a varios amigos más de él. ¿Sabes por qué mataron al hijo de Javier? ¿No? Porque a un amigo de él se le olvidó su teléfono celular en un antro. Y el muchacho se da cuenta que olvidó el teléfono en el coche. Y cuando entrega el coche, el valet parking se lo roba. Entonces le dice a sus cuates, oigan, vamos por el teléfono, pero acompáñenme porque ya ven que luego se ponen pesados y... ¡Órale! ¿Me acompañas? Juan él los llamaba. Sí, vamos. Y el tío de uno de ellos, bueno, yo casi que se fueron un poco para armarse valor, ¿no? Y enfrentar. Y, oye, mi teléfono, no, pues no, sí, yo lo dejé. Se hicieron de palabras. Y uno de adentro del antro los ve que están subiendo de tono y los encañona con una pistola. Y los mete a todos al antro. Y entonces, entonces el jefe le dice, ¿para qué lo metiste, cabrón? No, pues mira, que jefe, no, deshazte de ellos. ¿Cómo? Pues sí, estos cabrones nos van a meter en problemas, van a traer a la policía y van a saber que aquí vendemos droga y ya, no, deshazte de ellos. No, espere, pues nada más vino por un celular y muere. No, ya. No, entonces el cuate se hace para atrás. Dice, bueno, te doy 300,000 pesos. Era un lugar donde se vendía droga. Era un lugar vinculado y tolerado por la autoridad. Bueno, para no hacerte el cuento largo, se llevaron a otros muchachos y los asfixiaron por un teléfono celular. Eso es lo que provoca que Javier Sicilia diga, estamos hasta la madre, ese grito de miles de víctimas en el país, que yo decido acompañar en el reclamo de lo que sucedía con la época de Calderón, que lamentablemente no ha cambiado con Peña, de la falta de justicia, de la vinculación de la autoridad con el crimen, del pastor que pacta con los lobos, ¿no? Y que deja que los lobos entren a matar y se voltea a otro lado, porque pactó con ellos o les debe o les financiaron las campañas.
Y por eso hicimos la ley de víctimas, por eso hicimos los diálogos. En ese contexto estamos cuando cambió secretario ejecutivo en la Comisión Interamericana. Logramos sacar la ley de víctimas y me postulé. Porque había una crisis importante en la Comisión Interamericana. Los gobiernos llamados de izquierda estaban amenazando los bolivarianos, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, poco acompañados con Brasil, y decido participar para tratar de que la cosa no empeore. Compito contra 110, fuimos 111 del continente. En un proceso de selección nos escogen a 5. Mi currículum estuvo 2 meses en el internet de todo el continente. Me sentí como en traje de baño de Charales Atlas. Y me entrevistan en Washington y finalmente yo reúno el consenso de la comisión y me convierto en el primer mexicano en ser secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Una experiencia extraordinaria. Ahí incluso conocí gente muy valiosa en Yucatán. Hay una joven muy valiosa que está aquí en ahora, que se llama Valentina, y otros muchachos, ¿no? Hay una serie de abogados empujando. Fíjate que los yucatecos están buenos ahí para el derecho internacional, derechos humanos. Pero fue una experiencia maravillosa. Viajé mucho en la región y me tocaron casos como estos de México que mencionábamos, pero otros casos de Argentina sobre libertad de expresión, casos de Brasil, por ejemplo, los trabajadores del ULE. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué siente un mexicano estando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo que pasa en su propio país? ¿Qué se siente? Hijo, O sea, ¿cómo llegabas tú a tu oficina y veías los reportes de lo que ocurría en México? Mira, o sea, ¿con qué cara llegabas? Mira, yo viajaba por la región y me preguntaban, Emilio, ¿qué le pasa a tu país? ¿Qué le pasa a México? O sea, ¿cómo explicas matanzas como las de San Fernando? ¿Cómo explicas desapariciones como las de Ayotzinapa? Me decían los argentinos, una vez fui a una universidad en Argentina, 43 asientos vacíos. Y los argentinos decían, nosotros sabemos qué quiere decir los desaparecidos. ¿Qué está pasando en tu país? ¿Por qué no nos piden asistencia? Nosotros sabemos enfrentar eso, ya lo sufrimos. En Paraguay, en Chile, en Brasil. ¿Qué le pasa a México? O de repente cuando ya no, en lugar de hablar de América Latina, se hablaba de América del Sur. O en Centroamérica cuando no les da gusto. En Washington hay muchos salvadoreños. Muchos. Y entonces te pasa un poco que cuando estás en el extranjero y oyes que alguien habla español, te acercas, ¿no? Entonces era invariable que, español, y platicabas. Les cambiaba la cara cuando te preguntaban, ¿de dónde eres? De México. Casi todos tenían experiencias de familiares que habían sido maltratados por México. México dejó de ser el país aquel que inspiraba una sonrisa, un anhelo y un agradecimiento en América Latina, a ser el país que inspiraba recelo, dolor y distancia. Dejó de ser el hermano mayor, el que dio la espalda a la región, el que aprovechó o quiso irse con los gringos y dejó de ser la frontera de Norteamérica Latina para ser la frontera sur de Norteamérica. El país aquel, fíjate, en 2016, el 40% de las denuncias que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran de México. Y el 60% eran de otros 34 países. O sea, sí me dicen. Entonces, venir de visita a México y ver esas tragedias, ir a Ayotzinapa o escuchar los testimonios de desapariciones o escuchar el tema de los desplazamientos, o escuchar la falta de respuesta. Y fíjate, fue muy impresionante ser testigo de cómo el gobierno de Peña cambió radicalmente su política, la política del Estado mexicano en relación a los organismos internacionales de derechos humanos. De ser un país colaborador, pasó a ser un país agresor. De ser un país abierto, pasó a ser un país cerrado. De ser un país a favor de, pasó a ser un país difamador de relatores, de grupos de trabajo. Se peleó con el relator de tortura, de ejecuciones extrajudiciales,
de Defensores de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues contigo, con ¿no? su relator. A mí me demandaron. Te demandaron por el un alto desvío. comisionado, con una cosa inexistente, absurda, ridícula, inventada. Yo le decía, miren, si me van a investigar, investiguen a Chong. Él también firmó. Investiguen a la canciller, investiguen al Y después procurador. resultó que no había nada. No había nada. Ya habían sido Un infundio. acusaciones al aire, ¿no? ¿No? Para Así, variar como acostumbran a acostumbra. hacerlas, Se ¿no? pelearon con más de 15 organismos internacionales de derechos humanos, sin hablar de los civiles, sin hablar de Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Y el artífice de ese conflicto fue José Antonio Meade. El cambio de la política exterior en materia de derechos humanos, de la colaboración al ataque, fue José Antonio Meade, bajo la presidencia de Peña. Eso debe quedar clarísimo. Entonces, como mexicano era muy difícil cuando dice, oye, pues si México era de los que apoyaba, ahora ¿por qué nos ataca? Intentaron asfixiarnos económicamente, intentaron desacreditarnos políticamente, ¿por qué? Porque estaba el caso Ayotzinapa y porque venía el caso Atenco. Justo hoy en San José de Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se están ventilando los testimonios de las mujeres atacadas, ultrajadas sexualmente en Atenco. Nada más para que tengamos claridad. Entonces, en lugar de encabezar la indignación, encabezaron la negación con el ataque en todas las formas de lo que eso implicó. Fue difícil, debo decirte que fue muy difícil ver a tu país sangrar de lejos. Y además estar donde se podía hacer algo por tu país y no poder hacer nada. Mira, pudimos hacer cosas valiosas, pudimos hacer una visita en loco. La comisión no venía a México desde 1998 a una visita oficial. Había tenido audiencias, había tenido periodos de sesiones, pero en esas no puedes tocar casos del país. Entonces pudimos organizar una visita para inspeccionar, para conocer, para saber. Eso fue muy importante. Pudimos hacer audiencias sobre México muy importantes y pudimos atender casos como los que mencionaste, la asistencia técnica al caso de Ayotzinapa, para dar una dimensión de lo que eso significa. En 60 años, casi, la comisión lleva 3 asistencias técnicas. Una de ellas Ayotzinapa. Vámonos a un corte y regresamos ahorita a Círculo Rojo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Círculo Rojo. Estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, se viene todo esto de Ayotzinapa, 3 casos en 60 años, una gran oportunidad de aclarar las cosas y bueno, a final de cuentas no se aclara nada, les bloquean todo, la verdad histórica de aquel funcionario que le daba flojera y le daba sueño y ya estaba cansado. Ya está cansado. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué estás haciendo ahorita? Junto con estas personas que mencionaste en el bloque anterior, qué están haciendo ahorita? ¿Qué es lo que hay para adelante? Mira, déjame decirte en una expresión. Yo me cansé de ver gente llorar en México. Yo me cansé de documentar el abuso, el agravio y la mentira. Llevo años haciéndolo. Creo en eso y me parece importante. Pero sí me pregunté cuando regresé a México en el 16, fines del 16, ¿qué más hacemos? He hecho observación electoral, he sido autoridad electoral, he trabajado por derechos humanos y equilibrio de poderes, he hecho informes de todo tipo, en español, en inglés, en francés. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué más hacemos? ¿Qué más? Porque no estamos mejor. No estamos mejor. Y decidimos, un grupo de personas, Cecilia, Denis Dresser, Sergio Aguayo, Alfredo Figueroa y mucha gente más, ciudadanos de a pie, déjame decirlo así, hacer una iniciativa que se llama Ahora. Se presenta a fines de febrero en Tlatelolco para tratar de hacer una plataforma de ciudadanos donde la indignación se transforme en organización. Y podamos entonces dar batallas en lo local,
bien para candidaturas independientes, bien para la incidencia política, que mande un mensaje a esa partidocracia que no podemos seguir así, que recupere la transición democrática en México, enfrentando la regresión autoritaria que estamos viviendo. Durante los 90 yo fui director de CENCOS. Organizaba conferencias de prensa, 150 conferencias al año. Estamos viviendo cosas muy similares. Asfixia a los medios de comunicación, dinero como premio y castigo a los que aplauden o a los que critican, periodistas amenazados, un gobierno que está con mensajes todos los días de que no va a respetar la ley, un presidente que dice, miren, pues aquí no aplauden, ahora a mí me bulean. O sea, ¿cómo te explico? O sea, un presidente que nos invita a ser psicólogos, ¿verdad? Que nos pregunta, y carajo, ¿por qué quiso decir eso? ¿No? O sea, ahora le estamos haciendo de psicólogos porque no damos crédito, ¿no? Yo doy crédito. O sea, ¿cómo que la sociedad civil bulea a las instituciones? Es que Peña cree que el país es Toluca y que ahí como tiene públicos acarreados y controlados y solo hay aplauso, allá sí todos le aplauden. Allá todos le aplauden. ¿Por qué aquí no aplauden? No, pues porque ahí son acarreados. El país no es Toluca. Lamentablemente sigue pensando en ese código. Y como que gobierna para su círculo, su voto duro, los que piensan como él. Ese tipo de cosas nos llevaron entonces a hacer la iniciativa ahora. Está dando ahorita la batalla en 17 estados con casi 70 candidaturas. En la Ciudad de México, en San Luis Potosí, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz. En Yucatán estamos paulatinamente. Yucatán ha sido un desafío. Yucatán es un estado como de ese estado bipolar, ¿verdad? O dicotómico, PAN-PRI, como que no hubiera muchas otras cosas. Y también la figura de los candidatos independientes no siempre cuenta con la mejor imagen. Tiene los antiejemplos como los del Bronco, que inhiben y afectan. Tienes casos como los de Margarita o Ríos Pite, que es, no, papá, o sea, ¿cómo? Si eso los están matraqueando el gobierno, los están inflando, pues. O sea, son lobos con piel de oveja, dirían los clásicos, ¿no? Y bueno, yo por eso decidí, en principio habíamos pensado mi candidatura independiente a la presidencia de la República, decidimos retirarla, para no ser funcionales a esa estrategia del PRI. Lo que vimos en el camino es que el Estado de México, las elecciones en el Estado de México, fueron un laboratorio de lo que quieren hacer el año que viene. Y hemos decidido entonces hacer un proceso político para no ser funcionales, como otros creo lo están siendo, consciente e inconscientemente. Voy a abrir el espacio. Yo creo que consciente. Yo creo que conscientemente. Y cada vez me quedan más evidencias. Cuando sale Enrique Ochoa, presidente del PRI, a decir, oigan, INE, atiendan los legítimos reclamos de la pobre Margarita y el pobre Bronco, por favor. O sea, ¿tienes alguna duda? A mí ya se me quitó. ¿Va? Vamos a organizar esto en el ánimo de tratar de recuperar la agenda de la transición democrática. Vamos a tratar de presionar justo en ese ánimo, en la irrupción de ciudadanos en la disputa por el poder. Eso es en lo que estamos. Y tenemos una cuenta ahí activa en Facebook, Ahora MX, o estamos también en Twitter, quien me quiera seguir, Emilio Álvarez sí, o también estamos en Facebook. ¿Por qué? Pues porque son los espacios que a veces nos quedan, espacios como estos. O sea, no creas que es usual hablar así, ¿eh? Porque lo puedes decir, pero quién sabe si lo saquen. No, eso te juro que sí va a salir. No, yo feliz y por eso contento de estar acá, pero no es la norma, ¿eh? O sea, yo lo que observo, Eduardo, es un estrangulamiento de la libertad de expresión en el país. Y se va a poner peor, porque como viene la disputa por el poder, va a incrementar la hipersensibilidad, ¿no? Va a incrementar aquel afán de querer controlar. Y lamentablemente a veces los gobiernos estatales repiten esa imagen, a veces gobiernan a imagen y semejanza, y en lugar de tener gobernadores parece que tenemos virreyes, ¿no? Y las prácticas políticas son más o menos las mismas, pero más salvajes. Y pues, a mí me habían dicho que el asteroide que cayó en Yucatán había exterminado los dinosaurios, pero es una mentira más, porque yo veo que todavía que hay dinosaurios y prácticas dinosauricas reproduciéndose.
A mí se me quedó mucho una frase que decías fuera del aire, que dejamos de ser y perdón que me vaya al ámbito internacional, pero se nos está acabando el tiempo. Que decías que, bueno, te decía yo que habíamos dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos, y tú ahí me dijiste una frase que sí me dolió. Sí. Mira, es que viendo lo que está pasando, yo estaba en Washington cuando Peña invitó a Trump. No sabes qué difícil día fue, ¿eh? Me imagino. Te decían, oye, pero si los ha insultado, los ha ofendido, pero ¿por qué lo invitas? O sea, tienes un gandalla que ofende a tu hermana, madrea a tu mamá, insulta a tu hermano, se orina en tu casa y lo invitas. No sabes qué día tan difícil. Y yo decía, el socavón es un buen lugar para describir a México, pues porque América Latina, América del Sur no nos quiere, Centroamérica toma distancia y Norteamérica nos expulsó. Pasamos de ser el patio trasero a ser el tapete de entrada. Porque además, con todas esas cosas, de ponerse tapete, tú dirías, hombre, fíjate que Trump se los reconoce y se los agradece. Ni eso. Se pusieron de tapete para hacer campaña con Trump, Videgaray y Peña. No lograron nada. Se ponen de tapete con Venezuela, no logran nada. Trump amenaza con romper el TLC, amenaza con construir el muro. Si no se han podido hacer, no es porque no quiera, sino porque los contrapesos allá no lo dejan. No lo han dejado. No porque Peña lo haya evitado. Cuando se filtra la conversación de Peña con Trump, lo que te queda clarísimo es que Peña no tiene agenda. O sea, le dice a Trump algunas cosas, trata de... Pero queda claro, no, que nuestros equipos hablen, que no le dice una sola cosa propositiva, decirle, no, mira, nosotros no vamos a ir en seguridad, nosotros tenemos una política que queremos cambiar aquella cosa del intercambio en maíz. No, fíjate, lo que nosotros queremos es transformar y dejar enchiladas, lo que tú quieras. Y realmente, tú esperabas que lo hiciera. Pues mira, un poquito. Sí, tenías la esperanza. Por el anhelo de por favor, manito, o sea, eres nuestro presidente. Nos termina el tiempo, yo no me queda más que agradecerte profundamente yo te agradezco. Que hayas tenido esta plática con nosotros, que hayas dedicado este tiempo. Mi privilegio. Al público de Comuniqué Channel. Invitarte las veces que tú quieras, las por veces supuesto. Que vengas, la puerta está abierta siempre para la gente congruente. Será mi privilegio. Para la gente bien intencionada, que busca realmente que nuestro país mejore. Así es. Porque a final de cuentas, toda esta maquinaria legislativa internacional, nacional, todos estos reglamentos, leyes, convenios, activismo, todo esto se reduce solo a una cosa, ¿no? Educación. Es así. O sea, ¿para qué es todo eso? Pues para que estemos mejor. Y estaremos mejor en tanto cuanto más educados, más ciudadanos, más ciudadanas, más exigencia. En cuanto menos querramos fregar al de enfrente, vamos a estar mejor todos. Es así. En cuanto el término de relación sea de cooperación y no de gandalle, creo que tenemos otro horizonte. Y ahí está el tamaño de la tarea. Y yo celebro mucho, ¿no?, acá este programa, porque la libertad de expresión tiene un principio zapatista. La libertad de expresión es de quien la trabaja. Emilio, muchas gracias. Mi privilegio. Y gracias a usted por su sintonía. Yo soy Eduardo Soria y lo espero la próxima semana aquí en otro Círculo Rojo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.